Amaro Martín, imagínense, mostrando su placa. ¿Quién va a desconfiar de una supuesta placa de policía para poder ingresar a su casa? Hoy estamos con la víctima. Ella tiene mucho miedo, es por eso que va a resguardar su identidad, porque estos sujetos sabían absolutamente todo de ella. Vamos a conversar con ella, le vamos a llamar a Andrea. Andrea, tú nos decías, yo lo único que quiero después de esta pesadilla es irme de aquí por la situación que viví. Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad, lo que mejor me pasaría en ese momento era que yo mudarme, porque la verdad la primera vez, de 3 años que yo en Chile, la primera vez que me pasa una situación así. Incluso en ese domicilio, en lo que yo trabajo, no se ha revisado ese domicilio. Y solamente ya hasta hoy llevo 16 días aquí nomás. ¿Cómo fue ese día, Renátanos paso a paso? Porque fue una situación muy extraña, cómo llegan, todos los antecedentes que tenían de ti. La relación fue muy extraña porque incluso ellos sabían todo el movimiento que hice al día anterior, durante todo el día. Llegan en la mañana a la consejería y dicen que vienen con una orden de allanamiento a mi domicilio, pero no, los carabineros no dejan que llamen a mi domicilio para decir que ellos van a subir. Y entonces, como se supone que iba a pensar que eran policías falsos, los dejaron seguir. Y cuando tocan a mi domicilio, yo pienso que era un domicilio que yo pedí en la panadería, pensé que eran ellos, entonces mi tía abrió la puerta, a lo que abre la puerta le pegan una patada y entran y cierran con llave y van directo a mi cuarto, pues yo estaba acostada, y dicen que vienen con un orden de allanamiento y nos van esposando a todos, a los niños, a mi amiga la que estaba ahí y a mi tía. Situaciones, Martín Polo, que le llama mucho la atención a Andrea porque sabían perfectamente dónde estaba la plata, dónde tú guardabas la mercadería. Amaro, aquí habría un dato. ¿Dónde estaba la mercadería en tu sector? Y también, claro, ella piensa que puede ser un dato, ¿cierto? Sí, es un dato porque fueron directamente donde yo tenía y directamente la caja donde están todos los teléfonos. Fueron directamente ahí. No revisaron, solamente fueron al cuarto de los niños a quitarle los teléfonos a los niños que estaban jugando, pero la mercadería fueron directamente donde estaba. Para mí es un dato de alguien muy conocido. ¿Andrea? Que le dio toda la información. ¿Sí? Sí, no, lo que quería preguntarte porque cuando tú dices que le dan la autorización para entrar, para subir, ¿no es cierto? Porque pensando que son policías, cuando ellos se presentan, ¿cómo venían vestidos? ¿Cómo era su atuendo? ¿Y qué lenguaje ocupaban? Bueno, estaban vestidos de civil, uno de ellos tenía el pelo largo. ¿Ya? Que incluso me mostró placa, tenían armas, los tres. Incluso yo, para mí, pensé que eran policías de civil, aunque yo, la verdad, no sé cuáles son los verdaderos y cuáles son los de mentira, porque la primera vez que me pasa una situación así. No, y además lo peculiar, Andrea, te saluda Amaro, lo peculiar, ¿verdad?, es que tenían esposas, según cuentas, y se dan el trabajo de inmovilizar a cada uno de ustedes mientras realizan el robo. Sí, nos esposaron a todos y a los niños también. Andrea, perdón, pero cuando ellos roban solamente mercadería o habían otras cosas de valor importantes en tu casa que tú crees que por eso se entregó un dato. Había dinero de la venta que había hecho el día anterior. ¿Ya? Había dinero, ¿Ya? había especies así como reloj, cosas de oro que se llevaron, los teléfonos de los niños y más la mercadería que había. Sí, yo quiero también involucrar, ¿verdad?, a Francisco Vidal y a Joaquín Davín, que han escuchado tu relato, Andrea, para poder preguntarle también al alcalde, por ejemplo, de buenas a primeras, alcalde, uno tiene una actitud colaborativa con la autoridad y se hace pocas preguntas. ¿Cómo evitar un escenario como este de principio a fin? Es decir, llega, por ejemplo, esta banda que se hace pasar por policía a un edificio en conserjería. ¿Qué le diría, verdad, a ese edificio y a la administración para que ya empecemos a entablar filtros? Buenos días, alcalde. Hola, Amaro, hola, Martín. Saludo ahí a Andrea y a Marilyn. Mira, yo creo que ahí falló el primer filtro. Obviamente que ella fue víctima de un acto delincuencial muy sofisticado, en el sentido de que falsos policías, pero falsos policías que tenían una placa, que tenían un arma. Efectivamente, el hecho de que tengan el pelo largo o vistan de civil no significa que no podrían ser policías, porque nosotros sabemos que tanto Carabineros como la PDI tienen, digamos, personas. En Carabineros se llama exactamente la comisión civil, que normalmente actúa como vestido sin uniforme. Entonces, ella fue víctima de un acto muy sofisticado. Probablemente ella dice un dato o un seguimiento anterior. Sin duda las personas sabían lo que
lo que había en ese departamento. Pero yendo a tu pregunta, Amaro, creo que ahí falló efectivamente el primer filtro. Porque el conserje o las personas, y esto digámoslo porque esto puede ocurrir, puede pasar, probablemente ha pasado otras veces y puede seguir pasando. Entonces, el conserje o quienes estén en la portería del edificio tienen que hacer el primer filtro. Ellos no pueden quedarse. Yo entiendo esto del respeto a los policías y que uno, claro, entre comillas, cae. Pero en estos momentos, sabiendo cómo está la delincuencia, no podemos caer. Entonces, si llega alguien que no viste uniforme, me muestra una plaquita y dice soy policía, voy a subir al departamento X, yo tengo que decirle un momentito. Usted no puede pasar, usted no puede pasar. A ver, dime cuál es su placa, cuál es su nombre, quién lo mandó, mire, tengo una orden de allanamiento, muéstreme la orden de allanamiento, déjeme llamar. O sea, creo que como están los tiempos, ese filtro tiene que funcionar. Y alcalde, ahí no funcionó. Nos subamos a la conversación. Para los que se estén conectando nuevamente con mis amigos, estamos con Andrea, que está con Marilyn Pérez. Andrea fue víctima de un asalto de falsos policías, y estamos con Joaquín Lavín y también con Francisco Vidal. Y le preguntaba al alcalde, ¿qué se le puede pedir? ¿Cómo uno puede corroborar al alcalde, por ejemplo, que esa placa es real? ¿Cómo uno puede estar tranquilo si es que lo aborda un falso policía? Le pregunto directamente porque uno desconoce obviamente ese tipo de información. Mira, una cosa, Martín, las propias instituciones, ¿ya? Por ejemplo, yo estuve mirando aquí en Comerciales, han hecho videos con tips en los cuales la gente en qué cosas las personas se tienen que fijar para saber si es un verdadero o falso policía. Ahora, yo entiendo que el tema es complejo, tiene que ver con la placa misma y tiene que ver, por ejemplo, en la PDI con una especie de carnet de identificación que ellos tienen, con un fondo rojo especial, etcétera. Pero claro, en momentos en que las personas irrumpen, por ejemplo, a un edificio, uno de los tips clave también es pedir la patente del auto en que vienen. Sí. Por ejemplo, el conserje, al momentito, ya ustedes son policías, ok, déjenme ver, muéstrenme la orden de allanamiento. ¿En qué auto vienen? A ver, ¿cuál es la patente? Voy a mirar afuera. Y si hay cualquier duda, llamar por teléfono al 133 o al 134, Carabineros o PDI, y decir, mira, aquí llegó un auto con la patente esta. ¿Son ustedes? ¿Sí o no? O sea, hay tips que hoy día, tal como están las cosas, va a haber que empezar a aprender, especialmente las personas que están a cargo de la entrada de un edificio. Y preguntarle a Pancho Vidal también desde el otro lado, ¿no es cierto, Pancho? Porque es una situación difícil. Uno en ese minuto, lo que tiene que haber pasado Andrea, no se imagina que va a aparecer una persona, ¿no es cierto?, que es un falso policía, y en el momento que ya entra en la casa no hay nada que hacer. Claro, esto es más viejo que el hilo negro, los falsos policías, siempre. Ahora, precisamente porque han habido muchos casos, están las instrucciones que decía Joaquín Lavín. Ahora, también hay que ver el momento y la actitud del falso policía. ¿En qué sentido? Que si el conserje le dice, deme la patente del auto, puede haber un momento de tensión ahí. Sí, claro, y estaban armados. Y están armados. Francisco, entonces, ¿qué pregunta civilizada puede uno hacer, así como reclamación de sus derechos ante una autoridad, ante un policía, para que sea creíble la situación? Yo creo que aparte, el trámite es más largo, el de la patente, ir a chequear, es el carnet de identidad. O sea, te pasan la placa y tu conserje, ¿me puede pasar el carnet de identidad? Ahí tienes un elemento de filtro, de presión. Y ahí preguntarle a Andrea, perdona Amaro, Andrea, ¿qué hizo el conserje en ese minuto cuando aparecen estos falsos policías? No, los dejó pasar, ¿no? Dime. ¿Qué hizo el conserje cuando apareció? No, pues el conserje lo único que ellos le dijeron que venían con la orden de allanamiento y que no dejó que informaran arriba, lo que al ver que eran policías, que suponía, los deja ingresar al domicilio. Martín, hay algo que agregar también. No solo venían con la placa, como lo decía Andrea, sino que también traían una carpeta que decía Carabineros, y también una carpeta con orden, tal como se hacen las carpetas cuando se va a un allanamiento. Eso también le llamó la atención, conserje Andrea. Claro, porque al ver la carpeta y mostrar la placa pensaban que en verdad era un allanamiento. Pero bueno, y ahí tienes otro tema. Resultó que todo se... Polo. Sí. El tema es que una orden de allanamiento es lo que dice, uno puede exigir. Muéstreme la orden de allanamiento. La orden, sí, pues. Entonces hemos descubierto tres
métodos para evitar más Andreas. Claro, pero por otro lado, si uno lo mira desde el punto de vista de tal vez lo que debiera hacer la propia policía, alcalde, debiera haber tal vez algún tipo de actitud más proactiva de parte de la policía en este tipo de circunstancias, decir, mire, somos o carabineros o de investigaciones, esta es nuestra placa, esta es nuestra identificación, de alguna manera demostrar, porque se sabe que este tipo de situaciones se están produciendo. Mira, yo creo que tienes razón tú en eso, ¿eh? Porque esto de los falsos policías, Francisco dice es más antiguo que el hilo negro, efectivamente se produce y se está produciendo cada vez más. Las placas, muchas veces la propia PDI incauta placas, claro, de ellos mismos que han sido robadas anteriormente o entregadas por funcionarios, etcétera, etcétera. Alguien me decía, ustedes comentaban, por ejemplo, el hecho de que ellos llevaran esposas. Bueno, hoy día esposas se venden en muchas partes, digamos. Se venden balizas. Hasta en ferias, digamos. Entonces creo que debería haber una especie de protocolo, así como hablamos hoy día tanto de los protocolos, que es una especie de paso adelante o de modernización. Claro. Aquí debería ser así también. O sea, en el fondo, un carabinero, sobre todo si va de civil, también con uniforme, porque ha habido robos y asaltos con uniformes falsos de carabineros y de PDI. Pero un carabinero debería tener como una forma de presentarse especial, que la sepamos todos, y que consista probablemente en entregar, en decir, esta es mi placa, esta es mi identificación, esta es mi foto, aquí estoy yo, este es mi carnet, este es mi jefe. Una cosa así. Sumemos a los artículos, cada vez menos dudas. Sumemos a los artículos robados a la institución, que también es muy fácil falsificar otros, pero también aquí hay una interrogante, y es, ¿no debiera este tipo de impostación, no debiera, verdad, este tipo de falsificación, cuando te presentas como una autoridad falsamente, debiera ser, verdad, un agravante frente al delito, Pancho? Es que yo creo que ya hoy es un agravante, pero no sé la pena o la... No, ahí habría que preguntarle a algún abogado. Pero hay una suplantación de personas. Claro, es un delito, evidentemente. Claro. Partamos por suplantar la persona, pero además, si quieres suplantar una institución... La función, eso es, claro. Yo creo que de por sí es un agravante. Pero fíjate que, buena idea la de Lavín, un protocolo para los conserjes, a partir de este caso. Exactamente. Ahí tienes una idea concreta. Bueno, de hecho es un requisito en muchos edificios. Cuando entras te piden la cédula de identidad, pero también es interesante el solicitar cualquier tipo de orden que haya, algo que también podría haber requerido como un doble filtro. Andrea, ahora, para aquellos que se están sintonizando recién con el programa, el relatar el caso de Andrea, que está aterrada. De hecho, Andrea no es su nombre, pero está tan intimidada por las circunstancias que hemos optado por protegerla, porque ella siente que, habiendo sido ya víctima, podría volver a serlo de este tipo de bandas que además tenían información privilegiada. Andrea, cuéntanos un poco de eso, porque no perdieron el tiempo una vez que llegaron a tu domicilio. Chica. Bueno, la verdad no perdieron el tiempo porque ellos iban a la fija. O sea, ya como alguien tuvo que darle el dato, especialmente dónde estaban las especies. Hasta le dieron datos de qué hora yo llegué a mi casa. Y porque ellos me dijeron hasta los lugares donde yo estuve. Andrea, tú la verdad, todo lo que ellos me dijeron parece... Tú hablaste que había niños, perdón que te interrumpa, ¿verdad? Dime. Quería preguntar, ¿cuánta gente había en la casa cuando ellos entran? Habían 4 niños y 2 adultos. ¿De qué edad los niños, oye? Para entender un poco el contexto, niños chiquititos. Uno tiene 3 años, el otro tiene 8, el otro tiene 11, la otra tiene 13. ¿Y cómo manejaste, cómo manejaste tú esa situación? Porque eso sí que es muy delicado con respecto a cómo manejar el tema con los niños mientras tú estás siendo asaltada. ¿Cómo lo hicieron? Y todos siendo esposados. Además. No, yo estaba tratando de calmar a los niños porque los niños incluso estaban llorando y gritando. Pero uno de ellos le muestra las armas al niño de 11 años para que se callara porque estaba llorando mucho. Al momento que que yo quiero coger mi teléfono para llamar al abogado o algo, no me dejan. Lo que hacen es pegarme con el arma. No me dejan comunicarme con nadie, ni llamar a consejería, nada. ¿Y todo esto dura cuánto tiempo, Andrea, aproximadamente?
más o menos aproximadamente media hora. Al momento que yo me quiero hacerle seña al conserje de lo que está pasando, ellos me están intimidando con el arma. Y con el hecho de decir que si yo llego a hablar, le iba a hacer algo a las personas que estaban arriba. Hay algo más también, Amaro, que no sé si te diste cuenta que ella no solo la asaltaron en la casa, sino que además te llevan en un recorrido por varias partes de Santiago y te dejan en un sector de Estación Central, te tuvieron retenida. Sí, ellos me dijeron que me iban a llevar a la estación para justificar todas las especies, pero yo pensé que me iban a llevar a una estación cercana de la comuna, pero me llevaron por los lados de Estación Central y paran en una parte donde hay un vacío y me dicen que esperen un momento, abren la puerta y lo que hacen es tirarme y arrancar. Andrea, ¿tú piensas que al ser extranjera fuiste particularmente vulnerable a esto por no conocer la cultura chilena, por no saber qué preguntas hacer? Sí. Y esa es una nota de advertencia a muchas personas que nos están viendo para que justamente procuren los filtros. Alcalde, si usted quiere, recapitulemos cuáles son justamente las medidas y las garantías que uno puede exigir frente a un tipo de ataque como este. Bueno, primero decir que efectivamente yo creo que el hecho de ser una persona que viene de afuera, inmigrante, la sitúan en una posición de vulnerabilidad mayor, porque obviamente yo me imagino que si yo fuera a otro país y me pasara viviera en otro país y me pasara muy esto, traumático, sí. Me sentiría más vulnerable en el sentido de que no conozco el sistema, no sé bien cuáles son los procedimientos, cómo se viste un policía, qué tiene que mostrarme, qué le tengo que exigir. O sea, sé menos de eso y por lo tanto lo siento más vulnerable. Yo después le quiero preguntar a Andrea si ella piensa, porque ella habla de que aquí puede haber un dato. ¿Ah? O hubo un dato o hubo un seguimiento previo, digámoslo así, porque obviamente sabían quién era, qué tenía, quizás dónde trabajaba. ¿Ah? Entonces, o hubo un seguimiento previo que hicieron los delincuentes, o efectivamente, como ella dice, alguien, y ahí habría que ver, quiénes sabían lo que ella tenía ahí, quiénes habían tenido acceso al departamento para saber los lugares, quién puede haber pasado el dato. ¿Ah? Pero a propósito de esto, fíjate que justamente me estaban diciendo de la municipalidad que nosotros vamos a hacer un curso que ya estaba programado, digamos, por el tema de los conserjes y los protocolos y las actitudes que deben tener los conserjes. No solo por el tema de los falsos policías, sino que porque ya ha habido, por ejemplo, robos en el lobby de los edificios de falsos delivery. Entonces, obviamente que hoy día los conserjes tienen que ser personas que realmente además estén capacitados en una forma de enfrentar la delincuencia. Y las personas, tal como tú lo dices, tenemos que saber bien que cuando viene alguien y nos dice, oye, vengo a llenar el departamento, yo, bueno, a ver, muéstrame la orden de allanamiento, ¿qué juez la firmó, cuándo fue esto, por qué proceso, ¿ah? Déjeme llamar por teléfono. O sea, hay una serie de cosas que probablemente a Andrea, por la situación de venir de afuera, le fue más difícil. No, yo creo además también dato que usted da la patente, porque cuando se le pide la patente, ¿no es cierto? Automáticamente, si es que es delincuente, va a tener problemas o va a haber algo ahí extraño y se va a crear un momento de tensión. Se van a asustar y se pueden arrancar. Además, y lo otro que con respecto al seguimiento, Andrea, recuerdo algunos meses atrás que hablábamos de una persona que la habían seguido desde, bueno, antes de la pandemia, la habían seguido de un restaurante porque la habían visto pagar en efectivo, la habían visto, ¿no es cierto?, que andaba con un reloj particular, ¿te acuerdas, Polo? En Vitacura, no sé, en Vitacura o esto fue antes en Vitacura, sí. Vitacura. Antes de la pandemia. Entonces, claro, la persona la siguieron, le hicieron el recorrido completo, ya la venían investigando. Entonces, ahí preguntarte, Andrea, ¿tú crees que este dato tiene que ver con alguna información que se dio en tu edificio o que a ti te siguieron? Porque tú dices que había información acerca de lo que había en tu casa, de que había mercadería, de que había plata en efectivo. Yo creo que eso tuvo que ser una información de las mismas gentes con las que yo me vinculo para trabajar. ¿Ya? Porque fueron datos que las sabían pocas personas. Porque igualmente mi domicilio donde vivo, mi domicilio no lo sabe, la sabe pura gente escontadita. Y entonces no sabían el número del apartamento. Así me estuvieran siguiendo, no iban a saber el número del apartamento exacto. Cierto. Ahora, ¿cómo fue la salida? Eso no lo tengo 100% claro. En el momento en que ustedes pasan ahí por el hall de entrada, digamos, por la consejería. Ellos dicen que le dicen al consejero que me van a llevar a la comisaría para ellos
justificar lo que llevo en esa caja, pero yo hasta el momento que salí de mi edificio yo pensé que sí eran policías, porque como yo nunca he estado en una situación de allanamiento ni nada de esas cosas, no es como son las reacciones de los policías realmente. Claro. Entonces, al hasta salir ese de mi momento domicilio, todavía, ya que me dejaron tirar, perdón, hasta ese momento todavía tú yo pensé pensabas que eran policías. se trataba de policía. ¿Y en qué minuto te das cuenta eran que esto ya policía. era distinto? Cuando ya en el momento de que me llaman por la estación y me aventan, ahí yo veo que no son policías, porque si eran policías tenían que llamarme a la estación, no dejarme Claro. tirar por allá. Claro. Aquí me gustaría hacer una pregunta a Amaro, con la experiencia que tiene Amaro también, los reportajes y todo lo que le ha tocado hacer, porque yo por lo menos nunca he visto o he vivido un allanamiento, ¿no? Yo creo que la Marilyn sí ha participado también de reportajes, pero claro, aquí se produce todo muy rápido, en una tensión gigantesca, donde la capacidad de reacción que puede tener uno para poder definir si es que el policía es verdadero o falso es cuestión de segundos. Entonces, ¿hay algún ahí como protocolo con lo que has visto tú en tu experiencia, Amaro, cuando te ha tocado hacer reportajes? Yo te diría, y gracias Martín por la pregunta, pero te diría que hay una experiencia y en general hay un consenso internacional en cualquier Estado de Derecho donde tú tienes que mostrar además no solamente quién eres, sino la orden, tienes derecho a conocer esa orden. Es lo típico que vemos también en cualquier tipo de película, Claro. Show me the warrant, ¿dónde está la orden? Para que yo pueda efectivamente comprobar que tienes también el legítimo derecho a poder intervenir y entrar en mi domicilio. Ahora, lo que llama la atención también es por qué Andrea es singularizada, por qué el ataque es a ella. Y en eso, Andrea, te quería preguntar por... uno hace una suerte como de retrospectiva y empieza a analizar cuáles han sido sus conductas previas a un ataque que podrían haber generado y propiciado este tipo de asalto. ¿Qué error, si alguno, crees tú que pudiste haber cometido? ¿Cómo hace? No sé si entendiste mi pregunta. No, ninguno. ¿Algún descuido? ¿Algún No, descuido? ¿Qué hiciste que quizá, verdad, te singularizaron a ti como víctima? No, mira que no, porque incluso cuando lo que pasa es que cuando uno trabaja en eso desde el teléfono, más que todo cuando tú tienes un local que es más, siempre hay gente observando que es más, que el local se mueve más, que esté más, ante todo eso existe mucho la envidia. Entonces que haya tenido problemas así en sí, ¿no? Hay un dato más también que quizás les puede servir a ustedes como antecedente, que ella repartía también a casas, entonces conocía mucho sus teléfonos, sus nombres, lo que ella hacía, y gran parte de la mercadería, tú decías que tú repartes, es una mercadería muy valiosa, arriba de los 800.000 pesos. Sí, porque yo solamente trabajo con los teléfonos iPhone nomás. Y entonces, a lo menos que sea una de las personas que yo llegue al domicilio, que sabían que yo vendo esos teléfonos, ese puede ser. Andrea, queremos junto a Marilyn, Andrea, agradecer tu valiente testimonio porque justamente es una voz de alarma frente a un fenómeno donde ya sabemos que también el alcalde Lavín va a estar haciendo también una suerte de orientación o cursos a distintos conserjes en distintos lugares para que justamente los filtros puedan ser alguna manera, a lo menos, ¿verdad?, de impedir lo que tú viviste, una situación espantosa donde falsos policías entran a tu casa, esposan a todos y después se roban las pertenencias. Gracias por tu testimonio, Andrea.